soy Soledad, tengo 69 años, y ya no eres bienvenida, fue lo que me dijo mi hijo cuando eligió a los padres de su esposa y me llamó una carga, así que les devolví el favor 10 veces y me aseguré de que entendieran lo que es el verdadero infierno. Pasé casi 4 décadas trabajando como administradora escolar, criando sola a mi hijo después de que su padre muriera en un accidente cuando Mateo tenía solo 7 años, pagando todas las cuentas y préstamos sin ayuda, sacrificando vacaciones, ropa nueva e incluso mi salud para darle todas las oportunidades en la vida. Lo llevé a escuelas privadas, cubrí los gastos de su carrera universitaria, pagué su boda, y cuando hace 2 años me pidió que contribuyera con el pago inicial de una casa para que pudiéramos vivir todos juntos, no dudé en entregarle mis ahorros de toda la vida, 5 millones de yenes. Pensé que vivir juntos significaría que podría ayudar a criar a mis nietos, pasar mi jubilación rodeada de familia y finalmente disfrutar el hogar que ayudé a construir después de décadas de arduo trabajo y sacrificio. Pero la realidad resultó ser muy diferente al sueño que había imaginado. Al principio, parecía que todo estaba bien cuando nos mudamos a la casa recién construida, pero pronto Mateo y su esposa Estrella empezaron a tratarme como si fuera una invitada indeseada en vez de la madre que hizo posible su vida, y en menos de 3 meses, los padres de ella se mudaron sin consultarme, adueñándose del dormitorio principal con baño privado mientras a mí me relegaron a un pequeño cuarto de 6 tatamis al fondo de la casa. Me dijeron, te sentirás más cómoda en este espacio acogedor, pero yo sabía que no era más que una excusa disfrazada para priorizar a los padres de Estrella y relegarme a los márgenes de una casa que yo había financiado en parte. Durante las comidas, la desigualdad era aún más evidente, ya que Estrella servía a sus padres platos cuidadosamente preparados según sus condiciones de salud, mientras a mí me daban comida simple y sin condimentos, diciéndome, tú estás lo suficientemente sana, así que esto está bien para ti. Gastaban miles en las necesidades dietéticas especiales de su padre, pero ignoraban mi pedido de un simple multivitamínico, desestimándome como fuerte para mi edad cada vez que pedía ayuda. Todas las tareas del hogar recaían sobre mí, sin importar mi edad ni mi artritis, pues Estrella decía que tenía mucho tiempo libre y debía encargarme de la limpieza, la ropa y los platos, mientras sus padres descansaban en la sala viendo televisión, y Mateo, mi propio hijo, nunca intervenía para defenderme ni siquiera reconocía la injusticia de la situación. Una vez que me enfermé con fiebre alta, me preguntaron si aún podía preparar la cena porque estaban demasiado ocupados con los planes de compras de sus padres como para cocinar, y cuando su madre apenas estornudó, Mateo la llevó corriendo al hospital, le compró suplementos y se tomó 2 días libres en el trabajo para asegurarse de que estuviera cómoda. Celebraban los cumpleaños de sus padres con regalos costosos y comidas lujosas, mientras que mi cumpleaños número 69 fue marcado por una tarjeta olvidada y una rebanada de pastel sobrante del refrigerador, entregada un día tarde con una disculpa distraída. Me trataban como a una sirvienta en mi propia casa, me regañaban por doblar la ropa de la manera incorrecta y me decían que no interfiriera en sus decisiones de crianza porque mis ideas anticuadas ya no eran relevantes en este hogar moderno. Escuché a Estrella decirle a una amiga por teléfono que yo era una carga y que ojalá me mudara a una residencia de ancianos porque así la vida sería más fácil para todos. Mi propio hijo se sentó en silencio durante esa conversación, desplazándose por su teléfono como si no escuchara o no le importara, y en ese momento me di cuenta de que mis décadas de sacrificio no significaban nada para las personas que más había amado. El golpe final llegó una mañana cuando Mateo me dijo, durante el desayuno, que tendría que mudarme a un pequeño estudio que habían alquilado para mí porque los padres de Estrella planeaban quedarse indefinidamente y simplemente no había suficiente espacio para todos. Lo dijo con la misma naturalidad con la que se comenta el clima, agregando que podía pagar el alquiler con mi pensión ya que ya no contribuía económicamente. Miré a mi hijo mientras explicaba su decisión, aún sosteniendo mi tazón de sopa de miso, sin poder creer que me estaban expulsando de la casa por la que ayudé a pagar, mientras Estrella deslizaba su dedo por el teléfono, apenas prestando atención a la conversación. Cuando pregunté por qué no habían hablado esto conmigo, Mateo dijo que era por mi propio bien y que disfrutaría de tener un espacio para mí sola, repitiendo las palabras de Estrella sobre cómo sus padres se sentían estresados y necesitaban más tranquilidad en la casa. Mis manos temblaron al dejar los palillos, dándome cuenta de que para ellos no era más que una ocupante temporal, una molestia desechable que debía ser retirada en silencio para que pudieran seguir con sus vidas sin mí.
Ya le habían dicho a los nietos que la abuela se mudaría a una casa nueva, presentándolo como un cambio emocionante sin considerar cómo me sentiría yo al ser echada como un objeto indeseado. Miré la sala, vi las cortinas que había elegido, los muebles que había comprado y los electrodomésticos de cocina que yo había pagado, y entendí con dolorosa claridad que todo lo que había aportado ya no significaba nada. Los padres de Estrella descansaban cómodamente en las sillas que yo compré, viendo televisión en un espacio que imaginé sería nuestro hogar familiar compartido, mientras a mí me decían que ya no había lugar para mí. Esperaban que me fuera en silencio, que aceptara este humillante arreglo sin resistencia, pero al regresar a mi pequeño cuarto y cerrar la puerta, sentí que algo dentro de mí cambiaba irrevocablemente. Había pasado toda mi vida adulta trabajando incansablemente, criando sola a un hijo, renunciando a mis propios sueños para que él pudiera alcanzar los suyos, solo para ser descartada como basura por las mismas personas que me debían todo. Esa noche, mientras me sentaba en mi futón mirando el techo, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No me iría en silencio. No iba a permitir que me borraran del hogar que yo construí. Les mostraría lo que sucede cuando empujas a alguien más allá de sus límites. Tomé el paquete de documentos que había mantenido oculto en un cajón del escritorio, revisando la inscripción inmobiliaria que claramente me nombraba como la única propietaria de la casa y confirmando las facturas de servicios, los impuestos a la propiedad y los acuerdos de préstamo que estaban todos a mi nombre. Ellos pensaban que yo era solo una cofirmante que ayudó con el pago inicial, pero en realidad, la casa había sido comprada íntegramente a mi nombre utilizando mi bono de jubilación, el pago del seguro de vida y décadas de ahorros. Sonreí fríamente por primera vez en años al darme cuenta de lo completamente impotentes que estarían una vez que pusiera en marcha mi plan. Tomé mi teléfono y comencé a llamar a las personas que podían ayudarme a recuperar mi vida, empezando por mi abogado de toda la vida, quien respondió de inmediato y me aseguró que tenía todo el derecho legal para desalojarlos y vender la propiedad. Luego llamé al banco para consultar sobre la posibilidad de desvincular cualquier acuerdo de garante conjunto restante relacionado con la hipoteca de Mateo, y me confirmaron que, como única propietaria, tenía la autoridad para cancelar todos los contratos y cuentas vinculados a la propiedad. Procedí a contactar a cada empresa de servicios, electricidad, gas, agua, internet, e inicié el proceso para dar de baja sus servicios al final del mes, asegurándome de que nada quedara a mi nombre una vez que me fuera. Abrí una cuenta bancaria aparte y organicé la transferencia de todos los fondos entrantes de mi pensión y ahorros a ella, aislando mis activos de cualquier reclamo que Mateo o Estrella pudieran intentar después. Finalmente, llamé a un agente inmobiliario de confianza y programé una reunión privada para hablar sobre poner la casa en venta de inmediato, solicitando que no se hiciera publicidad pública para evitar alertar prematuramente a la familia de mi hijo. Esa noche, me acosté sintiendo una calma desconocida mientras repasaba cada paso de mi plan, visualizando el momento en que regresarían a casa para encontrar sus vidas patas arriba. Ellos creían que yo era impotente, pero estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Me habían llamado una carga. Me habían dicho que no tenía lugar. Ahora aprenderían lo que se siente perderlo todo. Me desperté antes del amanecer y me senté al borde de la cama repasando cada momento de sacrificio que había hecho por Mateo, pensando en cómo trabajé horas extras los fines de semana y feriados para cubrir su matrícula mientras saltaba comidas para ahorrar dinero e ignoraba mi propia salud mientras las cuentas se acumulaban, sabiendo que era la única forma de mantenerlo en la escuela y darle la vida que su padre habría querido para él tras su muerte repentina. Recordé hacer largas filas en el banco para pagar sus cuotas universitarias, ver a mis colegas irse de vacaciones mientras yo me quedaba, y rechazar reuniones familiares porque no podía permitirme el tiempo ni el gasto, todo mientras le decía a Mateo que podía perseguir cualquier sueño porque yo encontraría la manera de hacerlo posible. Había pedido pequeños préstamos para cubrir su alquiler durante la universidad, trabajado dobles turnos en mi empleo administrativo cuando me pidió ayuda para comprar su primer auto, y le entregué dinero para su boda sin dudar porque creía que la familia era lo primero, incluso cuando mi propia seguridad financiera estaba en riesgo, y nunca le recordé los sacrificios porque creía que el amor no necesitaba ser devuelto. Me destrozó darme cuenta de que Mateo ahora me veía como una molestia a la que había que sacar en silencio,
actuando como si mis contribuciones hubieran expirado una vez construida la casa y los padres de su esposa hubieran llegado para ocupar el lugar de ancianos apreciados mientras yo quedaba reducida a limpiar sus desastres. Cada comida que preparaba era criticada por Estrella por ser demasiado salada o demasiado insípida, mientras que la cocina de su madre era elogiada como gourmet, y cada sugerencia que hacía sobre la educación de los nietos era descartada como un consejo anticuado de alguien fuera de contacto con la crianza moderna, aunque yo había pasado años como administradora escolar guiando a cientos de familias en tiempos difíciles. Limpiaba baños usados exclusivamente por los padres de Estrella, planchaba su ropa, y aún así me decían que no hacía lo suficiente porque les gustaba que las toallas se doblaran de otra manera. Y cuando pedí una sola tarde libre para visitar a una vieja amiga en el hospital, Estrella suspiró y dijo que sería difícil, porque sus padres podrían necesitar ayuda mientras ella estaba ocupada de compras. El día que caí enferma con fiebre y apenas podía mantenerme en pie el tiempo suficiente para lavar los platos, Mateo no apartó la vista de su teléfono cuando Estrella preguntó si ya había colgado la ropa antes de descansar. Y cuando su madre tosió levemente durante la cena, Mateo se levantó de inmediato, le trajo agua y llamó al médico para asegurarse de que no estuviera resfriándose. Era evidente que mi dolor no significaba nada, mientras que una leve molestia para sus padres era tratada como una emergencia que requería acción inmediata y el apoyo total de la familia. El desequilibrio no solo era humillante, sino físicamente agotador, ya que fregaba los pisos de rodillas hasta altas horas de la noche porque Estrella insistía en que sus padres preferían una casa impecable y no se podía esperar que limpiaran a su edad. Incluso mis nietos, que antes se alegraban tanto de verme, empezaron a repetir las palabras de sus padres, diciéndome que yo siempre estaba cansada y que debería descansar en mi cuarto cada vez que intentaba jugar con ellos, como si ya no perteneciera a las partes de la casa donde ellos se reunían. La sala, que yo había imaginado como un espacio compartido para risas e historias, se convirtió en un lugar al que solo entraba para limpiar y nunca para sentarme, ya que los padres de Estrella ocupaban el sofá a diario con bocadillos y televisión mientras yo quitaba el polvo a su alrededor sin recibir reconocimiento alguno. Nunca me agradecían por doblar su ropa o preparar sus comidas especiales, pero se quejaban en voz alta si una toalla estaba ligeramente húmeda o si un plato no estaba exactamente donde lo preferían. Las celebraciones de cumpleaños que organizaban para sus padres eran eventos elaborados, con pasteles, decoraciones y regalos costosos, mientras que mi cumpleaños pasaba sin mención alguna hasta que Mateo, de manera casual, me entregó un pastelillo sobrante y dijo que habían estado demasiado ocupados para planear algo ese año. Le regalaron a sus padres muebles nuevos y una silla de masajes para su comodidad, pero rechazaron mi solicitud de un sillón de segunda mano, diciéndome que no había presupuesto para extras, mientras compraban ropa de cama de lujo para el cuarto de sus padres. La injusticia me dolía más cada día, y empecé a ver claramente que nunca me habían recibido en esta casa como a una igual, solo me toleraban mientras fuera útil e invisible. Cuando escuché a Estrella reírse con su hermana por teléfono sobre cómo yo no tenía a dónde ir y cómo sería mucho más fácil una vez que esté en ese departamentito, me di cuenta de que llevaban meses planeando mi salida sin incluirme en la conversación. Ya habían elegido un edificio, firmado un contrato de alquiler y programado una mudanza, tratándome como un mueble que debía ser reubicado y no como un ser humano con sentimientos o derechos. Quise enfrentarlos en ese momento, pero me contuve porque entendí instintivamente que guardar silencio era mi mayor arma ahora. Esa noche no dormí, sino que me senté en mi escritorio a reunir todos los documentos que había guardado desde que se construyó la casa, contratos de compra, estados de cuenta bancarios, recibos, contratos de servicios y registros fiscales, todos a mi nombre como única propietaria y pagadora. Mateo y Estrella pensaban que solo había aportado el enganche, pero nunca notaron que la hipoteca estaba a mi nombre y que todas las cuentas de servicios estaban abiertas por mí porque el crédito de Mateo era demasiado bajo para calificar en ese momento. Ellos creían que su poder sobre mí era absoluto, pero no se dieron cuenta de lo bien que había asegurado mi posición antes de aceptar su plan de vivir juntos. Cuando salió el sol, ya tenía organizado un expediente con todo lo necesario para desmantelar sus vidas cómodas y recuperar mi dignidad. Llamé a mi abogado a primera hora de la mañana para agendar una cita y solicitar acciones inmediatas para iniciar el proceso de desalojo si era necesario, explicando cada detalle de su traición para que pudiera prepararse ante cualquier resistencia que intentaran. Después,
Llamé a las compañías de servicios para confirmar los procedimientos para cancelar los contratos, asegurándome de que no tendrían luz, agua ni gas en cuanto mi nombre fuera retirado de cada cuenta. Contacté a la agente inmobiliaria que había utilizado años atrás y concerté una tasación urgente de la propiedad, sabiendo que el valor había aumentado sustancialmente desde la construcción y que una venta rápida los dejaría buscando vivienda desesperadamente. Cada llamada que hacía, cada papel que firmaba, sentía que recuperaba una parte de mí que ellos habían intentado borrar, y para el mediodía ya había completado la primera etapa de mi plan mientras Mateo y Estrella seguían completamente ajenos a que su futuro se desmoronaba a su alrededor. Pensaban que me iría en silencio. Pensaban que podían borrar mi existencia de este hogar. Pero subestimaron hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Pasé toda la mañana organizando reuniones con representantes legales, asesores financieros y compañías de servicios, asegurando que cada detalle de mi plan de salida fuera infalible para que no hubiera retrasos ni errores al ejecutarlo. Y no sentí ninguna vacilación al firmar documentos autorizando la cancelación de servicios y al comenzar a preparar avisos de desalojo para cada adulto en la casa. Revisé el informe de tasación que confirmaba que el valor actual de la casa era casi el doble de lo que originalmente pagué, e instruí a la agente inmobiliaria que priorizara una venta rápida sin anuncio público para evitar alertar a Mateo y Estrella hasta que fuera demasiado tarde para que interfirieran o retrasaran el proceso. Empecé a transferir fondos de mi cuenta principal a una cuenta privada en otra institución financiera para evitar cualquier posibilidad de que Mateo accediera o congelara mi dinero por desesperación, y contacté a empresas de mudanzas para organizar el traslado de mis pertenencias personales a un departamento de lujo que ya había asegurado cerca del centro de la ciudad, con conserje y servicio de seguridad completa. Calculé la línea de tiempo meticulosamente para que mi salida y su desalojo coincidieran perfectamente, dejándolos sin servicios, sin acceso a la casa y sin posibilidad de impugnar la venta antes de que se concretara, porque ya había visto suficiente de su desprecio por mis derechos para saber que intentarían cualquier táctica deshonesta para quedarse con la casa una vez que descubrieran la verdad. Durante las comidas, permanecía en silencio y soportaba las constantes quejas de Estrella sobre las necesidades dietéticas de sus padres, escuchando cómo exigía ingredientes importados y se quejaba de los retrasos en las entregas, sin reconocer nunca que yo seguía ocupándome sola de las tareas del hogar sin agradecimiento ni ayuda. Mateo evitaba mi mirada cada vez que entraba en la habitación, como si alguna parte de él sospechara que yo era infeliz pero le faltara el valor para preguntar por qué, y yo aprovechaba su evasión para mantenerme invisible y dejarles creer que había aceptado su decisión de enviarme lejos. Estrella empezó a hablar de redecorar la habitación de sus padres y sugirió convertir mi pequeño espacio en una oficina en casa una vez que yo me fuera, y Mateo asentía como si ese plan fuera perfectamente razonable mientras yo doblaba su ropa en silencio, reprimiendo cada impulso de gritarles por su audacia al planear borrar toda huella mía de la casa que yo había comprado y pagado en su totalidad. No tenían idea de que ya estaba en contacto con cerrajeros para cambiar todas las cerraduras una vez que se cerrara la venta y estaba preparando notificaciones legales para prohibirles la entrada a la propiedad después de la transferencia de la titularidad. Empecé a mover pequeños objetos de mi habitación a cajas bajo el pretexto de organizar, pero en realidad estaba preparando mis pertenencias para una salida eficiente y repentina que no les dejaría oportunidad de detenerme, y etiqueté cuidadosamente cada caja para evitar confusiones cuando llegaran los mudanceros. Por la noche, revisaba mi lista de tareas una y otra vez, asegurándome de no omitir ningún paso porque el éxito de mi plan requería absoluta precisión, y me negaba a dejar nada al azar después de ver lo fácilmente que me habían descartado como irrelevante. Incluso cuando me dolían las manos por empacar y hacer papeleo, seguía adelante, recordando cómo Estrella le había dicho una vez a una vecina que sus padres eran los verdaderos mayores de la casa, mientras que yo solo estaba aquí de paso, palabras que aún resonaban en mi mente como un cuchillo retorciéndose en una herida abierta. La injusticia de ser relegada a sirvienta en el hogar que construí alimentaba mi determinación de llevar esto hasta el final, y me recordaba una y otra vez que cada sacrificio que hice por Mateo me había llevado a este momento en que finalmente recuperaría mi poder. Pasaban las noches riendo en la sala con los padres de Estrella, comiendo elaboradas cenas en las que yo no participaba, y ni una sola vez se fijaron si yo había comido o necesitaba algo, confirmándome que veían mi presencia como algo meramente funcional hasta que pudieran reemplazarme por completo.
Me negué a dejarles ver mi determinación, manteniendo mi rostro neutro y mi voz calmada cada vez que me hablaban, y respondía con corteses asentimientos incluso mientras finalizaba documentos para borrar su derecho sobre la casa. Estrella presumía ante sus padres de sus planes para ampliar la cocina con el espacio que quedaría libre tras mi partida, mientras Mateo guardaba silencio, y yo anotaba en silencio cada palabra como justificación adicional para mi decisión de despojarlos de las comodidades que tan casualmente asumían como propias. Los escuchaba hablar de organizar fiestas para los familiares de Estrella una vez que sus padres se instalaran por completo, y yo sonreía levemente, sabiendo que en pocas semanas no tendrían casa para hospedar a nadie y estarían buscando desesperadamente un lugar donde pudieran acomodar a 2 padres ancianos y 2 niños pequeños con tan poca antelación. Nunca preguntaron por mis planes para el departamento que habían elegido para mí, nunca se ofrecieron a ayudarme a empacar o a gestionar los servicios, y nunca mostraron preocupación por cómo me las arreglaría viviendo sola a pesar de mi edad y mi salud, evidenciando su total falta de empatía y confirmando que ya me habían borrado de sus vidas en todos los aspectos salvo como trabajadora no remunerada. Me repetía que el día que regresaran y encontraran la casa cerrada con llave, los servicios cortados y sus pertenencias retiradas sería el día en que finalmente recuperaría la dignidad que me habían robado con cada decisión cruel y cada palabra despectiva. Pasaba horas cada noche visualizando sus reacciones al descubrir la verdad, imaginando su pánico al intentar abrir puertas que ya no reconocían sus llaves y su sorpresa al encontrar sus pertenencias en un depósito con notificaciones de desalojo esperándolos. Ellos me enseñaron lo que se siente la traición, y ahora yo les enseñaría que la traición trae consecuencias para las que no estaban en absoluto preparados. Asumieron que yo era impotente. Asumieron que no tenía opciones. Se equivocaron. Finalicé los arreglos con mi abogada, firmando documentos que transferirían la propiedad de la casa a un comprador privado y asegurando que cada resquicio legal estuviera cerrado para que Mateo y Estrella no pudieran demorar ni impugnar la venta, y observé con calma y precisión cómo mi plan entraba en su fase irreversible sabiendo que ellos no tenían idea de cuán completamente sus vidas estaban a punto de desmoronarse. Instruí a la agente inmobiliaria para que programara el cierre para un viernes por la tarde, cuando Mateo y Estrella estarían ambos en el trabajo, dándome la oportunidad perfecta para supervisar a los mudanceros y cambiar las cerraduras antes de que pudieran regresar e interferir con mi estrategia de salida. Confirmé con las compañías de servicios públicos que la electricidad, el gas, el agua y el internet se cortarían el lunes siguiente por la mañana, asegurando que no habría calor, ni luz, ni comodidad esperándolos cuando intentaran volver a entrar en lo que creían que seguía siendo su hogar. Transferí mi pensión restante y los fondos de jubilación a una cuenta de inversiones, cortando todos los lazos financieros con Mateo para evitar que intentara acceder o congelar mis bienes una vez que llegaran las notificaciones de desalojo. Firmé un acuerdo de almacenamiento con una empresa de mudanzas para guardar las pertenencias de Mateo y Estrella después de que fueran retiradas de la casa, dándoles 30 días para reclamar sus objetos antes de que todo fuera liquidado. Pasaron la semana discutiendo planes de vacaciones para los padres de Estrella, debatiendo destinos y actividades mientras ignoraban por completo mi presencia, y yo doblaba su ropa en silencio mientras ellos delineaban itinerarios y gastos para viajes que esperaban que yo ayudara a financiar con mis aportaciones de pensión. Estrella se quejaba de que sus padres merecían mejores comodidades y sugería convertir mi antigua habitación en una extensión de su espacio, hablando como si yo ya no estuviera. Mientras Mateo asentía y permanecía callado sin reconocer ni una sola vez la crueldad de discutir tales planes a mi alcance. Cada día los escuchaba alabar a los padres de Estrella por su sabiduría y guía mientras desestimaban mis aportes como anticuados e irrelevantes, y reprimía la ira creciente enfocándome en la lista de tareas que pronto harían que sus palabras carecieran de sentido. Organicé que un cerrajero cambiara todas las cerraduras exteriores inmediatamente después del cierre, asegurando que las llaves de Mateo y Estrella ya no encajarían y los dejaría parados e indefensos en la puerta cuando intentaran regresar. Contacté a la empresa administradora de mi nuevo apartamento y confirmé la entrega de muebles y electrodomésticos nuevos para poder comenzar mi vida libre de cualquier rastro de ellos. Los padres de Estrella nunca perdían la oportunidad de recordarme mi estatus en la casa, dejando platos sucios para que yo los limpiara y comentando que debería sentirme afortunada de seguir viviendo aquí, mientras exigían toallas limpias y bocadillos a lo largo del día, mientras yo tragaba la humillación sabiendo que su derecho pronto se convertiría en desesperación.
Preparaba las comidas sin queja a pesar de sus críticas constantes, y mantenía una expresión neutral cuando Estrella suspiraba y decía que yo debería esforzarme más para cumplir con las expectativas de sus padres, aunque era la única que se ocupaba de todas las tareas domésticas en la casa. Mateo nunca me defendió, en cambio pasaba el tiempo revisando su teléfono durante las comidas y fingiendo no escuchar cuando Estrella se quejaba de cómo doblaba las sábanas o acomodaba los artículos de la despensa, como si mis esfuerzos por mantener el hogar fueran invisibles a menos que no cumplieran con sus estándares imposibles. Celebraron el cumpleaños del padre de Estrella con una cena lujosa y regalos costosos mientras ignoraban el aniversario de la muerte de mi esposo, sin mostrar respeto por el hombre cuyo seguro de vida había financiado parcialmente la casa que reclamaban como propia. El desequilibrio se volvió insoportable cuando escuché a Estrella bromear con una amiga que yo sería más feliz en un asilo, porque no puede lidiar con familias modernas, y comprendí con fría claridad que nunca me vieron como una socia en ese hogar, sino solo como una carga temporal que debían tolerar hasta poder deshacerse de mí sin escándalo. Seguí limpiando, cocinando y organizando sus vidas mientras me trataban como una sirvienta sin sueldo, y me recordaba cada día que cada acto de humillación haría más satisfactoria su caída cuando se encontraran fuera de la casa que alguna vez asumieron era suya para controlar. Recibí la confirmación del banco de que todas las cuentas y obligaciones ligadas a la propiedad habían sido liquidadas a mi nombre, dejando a Mateo sin ningún poder financiero para reclamar parte de las ganancias de la venta, e instruí a mi abogado a entregar los avisos de desalojo en los lugares de trabajo de ellos el mismo día en que se cerrara la venta. Coordiné con la empresa de mudanzas para empacar las pertenencias de Mateo y Estrella y trasladarlas al depósito antes de que regresaran a casa, organizando todo para que sus objetos personales estuvieran asegurados pero inaccesibles hasta que pagaran ellos mismos las tarifas de almacenamiento. El día antes del cierre, empaqué lo último de mis pertenencias en cajas etiquetadas y las apilé ordenadamente en mi habitación, lista para trasladarlas a mi nuevo apartamento donde comenzaría una vida libre de su ingratitud y crueldad. Recibí una última llamada de mi abogado confirmando el cronograma y las protecciones legales para evitar cualquier interferencia, y sentí una oleada de calma y determinación al saber que el plan que había construido durante semanas estaba a punto de desarrollarse con precisión impecable. Ellos asumieron que yo era incapaz de resistir. Asumieron que mi silencio significaba aceptación. Se equivocaron. Esa mañana me quedé en mi pequeña habitación escuchando a Estrella reír con sus padres sobre cómo planeaban recibir a su familia extendida en una barbacoa de verano una vez que yo estuviera instalada en el apartamento que ellos habían elegido para mí, y anoté en silencio su arrogancia sabiendo que pronto colapsaría bajo el peso de su propio derecho. Confirmé con la empresa de mudanzas que mis pertenencias iban camino a mi nuevo apartamento y les indiqué que procedieran a empacar las cosas de Mateo y Estrella en cuanto yo saliera, asegurando que no quedara rastro de su familia en la casa antes de que regresaran del trabajo esa tarde. Firmé los documentos finales con mi abogado autorizando la transferencia de la propiedad al comprador y recogí copias de los avisos de desalojo preparados para Mateo, Estrella y sus padres, todos los cuales serían entregados en sus lugares de trabajo en el transcurso de la hora para que recibieran la noticia antes de siquiera intentar regresar a casa. Aprobé las cancelaciones de los servicios públicos programadas para la mañana del lunes, garantizando que la casa quedaría completamente sin electricidad, agua ni calefacción cuando intentaran volver a entrar, dejándolos enfrentarse a la realidad de sus acciones sin las comodidades que habían dado por sentadas. Mientras recorría la casa por última vez revisando cajones y armarios por si quedaba algo mío, escuché la voz de Estrella resonando en mi mente, quejándose de mis métodos de limpieza anticuados y de cómo sus padres merecían un estándar más alto de cuidado, palabras que ahora me parecían absurdas sabiendo que estaba a punto de perder todo lo que creía suyo. Mateo había dejado una nota en la encimera recordándome que preparara la cena temprano porque los padres de Estrella querían comer antes de su paseo vespertino, y la miré sin tocarla, pensando en las incontables comidas que había cocinado sin recibir ni un solo agradecimiento mientras me trataban como una sirvienta invisible. El cerrajero llegó poco después de que me fui, cambiando todas las cerraduras de la propiedad en menos de una hora y entregando las nuevas llaves directamente al agente inmobiliario, y recibí la confirmación de que las llaves antiguas de Mateo y Estrella ya no servían para nada. Me instalé en mi nuevo apartamento,
firmando el contrato de arrendamiento y confirmando que todos los servicios estaban activos, y observé cómo los mudanceros traían cuidadosamente mis muebles y los acomodaban exactamente como les había indicado, dándome el primer sabor de libertad que había sentido en años. Para cuando la familia de Mateo salió del trabajo y comenzó su habitual trayecto a casa, todos sus muebles y ropa ya estaban sellados en cajas de almacenamiento en una instalación segura al otro lado de la ciudad. Y la casa que asumían seguía siendo suya estaba vacía, con las puertas cerradas y los servicios desconectados. Imaginé su confusión al intentar girar las llaves y descubrir que las cerraduras habían sido cambiadas, su frustración al llamarme repetidamente solo para escuchar que mi número ya no estaba en servicio, y su pánico al leer las notificaciones de desalojo informándoles que tenían 30 días para reclamar sus pertenencias o perderlas por completo. Los padres de Estrella, que habían pasado meses dándome órdenes y criticando cada mínimo detalle de mi trabajo doméstico, ahora se veían obligados a quedarse afuera como extraños mientras su comodidad desaparecía junto con la casa que creían suya por derecho, y Mateo no tuvo más remedio que enfrentar las consecuencias de haber elegido el silencio en vez de la lealtad cuando su esposa le exigió que encontrara una solución de inmediato. Imaginé a Estrella alzando la voz con ira mientras Mateo balbuceaba impotente, dándose cuenta por primera vez de que la madre a la que había menospreciado como indefensa tenía todas las cartas en la mano y las había jugado con una precisión impecable. La empresa de almacenamiento confirmó la recepción de sus pertenencias y emitió facturas por los cargos, las cuales instruí que se enviaran directamente al correo electrónico de Mateo para que entendiera que incluso recuperar sus propios muebles ahora requería dinero y esfuerzo que jamás había esperado gastar. Mi abogada confirmó que los fondos de la venta de la casa habían sido depositados en mi cuenta privada, dejando a Mateo sin nada más que deudas y una familia de 4 más 2 suegros ancianos a quienes reubicar con poca antelación. El poder de la venganza no estaba en los gritos ni en la confrontación, sino en el silencio de una casa vacía y la contundencia de documentos legales que no podían deshacerse. Y supe que pasarían su primera noche sin hogar culpándose mutuamente por el desenlace mientras yo disfrutaba de la paz de mi nuevo apartamento sin ninguna obligación de volver a servir a nadie. Habían dado mis sacrificios por sentados. Habían tomado mi bondad por debilidad. Habían asumido que nunca me defendería. Ignoré la avalancha constante de llamadas y mensajes que inundaron mi teléfono a las pocas horas de su descubrimiento, ya habiendo cambiado mi número e instruido a mi abogada para que gestionara todas las comunicaciones en mi nombre, de modo que nunca escucharía sus súplicas ni acusaciones mientras comprendían la magnitud de su caída. Observé desde la distancia mientras Mateo y Estrella intentaban contactar al agente inmobiliario, a las compañías de servicios y hasta a mi antigua abogada, solo para recibir respuestas firmes citando los documentos legales de propiedad y las notificaciones de desalojo que los dejaban sin poder revertir lo ya finalizado. Los padres de Estrella, que habían pasado meses descansando en mi sala y exigiendo comidas recién preparadas, ahora se veían obligados a dormir en colchonetas temporales en el pequeño apartamento que Mateo alquiló apresuradamente al darse cuenta de que ningún familiar ni amigo estaba dispuesto a recibir a 6 personas sin aviso previo y sin recursos que ofrecer a cambio. Recibí informes de la empresa de almacenamiento confirmando que Mateo había retrasado el pago por 3 semanas, lo que causó que las tarifas por mora se acumularan rápidamente mientras él intentaba conseguir dinero prestado solo para recuperar su ropa y artículos esenciales, y les indiqué que no extendieran más los plazos sin importar sus excusas. Mateo intentó contactarme a través de conocidos en común, enviando mensajes pidiéndome que reconsiderara y alegando que habían sido malinterpretados, pero instruí a todos los amigos y familiares mutuos que transmitieran la misma declaración. Soledad no tiene nada más que decir y desea que la dejen en paz, asegurando así que mi silencio hablara más fuerte que cualquier confrontación. Según se informa, Estrella rompió en llanto cuando se enteró de que sus muebles caros, electrodomésticos de lujo y reliquias familiares estaban en riesgo de ser subastados si las tarifas de almacenamiento no se pagaban durante otro mes. Y no sentí simpatía alguna al recordar cómo se había reído a mis espaldas mientras planeaba borrar mi presencia de la casa por completo. La desesperación de Mateo creció al descubrir que su nombre nunca había estado en ninguna cuenta de servicios públicos ni documentos de propiedad, dejándolo sin base legal para impugnar la venta o exigir restitución, y se vio obligado a admitir ante los padres de Estrella que no tenían ningún derecho sobre la casa que habían tratado como propia. Recibí confirmación de mi banco de que todas las ganancias de la venta de la casa habían sido depositadas exitosamente en mi nueva cuenta,
elevando mis activos totales a una suma que me permitiría vivir cómodamente durante décadas sin depender jamás de Mateo ni de nadie más. Los padres de Estrella, quienes alguna vez me acusaron de ser una carga para su hija, ahora se encontraban confinados a un pequeño apartamento sin baño privado, sin empleada doméstica y sin nadie que atendiera sus interminables demandas, y me imaginé su indignación al darse cuenta de que la mujer a la que habían ridiculizado era la única razón por la que alguna vez vivieron con comodidad. Mateo intentó enviar cartas escritas a mi nueva dirección tras descubrirla a través de un conocido en común, pero ya había dispuesto que toda la correspondencia fuera redirigida a mi abogado, asegurando que nunca tendría que leer sus disculpas ni súplicas de perdón. Cada informe de mi abogado detallando sus intentos cada vez más frenéticos de contactarme confirmó lo que siempre sospeché, que su amor y respeto por mí eran condicionales a lo que podía proveer, y que, una vez que eso desapareció, también se fue cualquier atisbo de lealtad o cuidado familiar. Revisé el balance final del agente inmobiliario que mostraba cómo la familia de Mateo y Estrella se había quedado sin patrimonio, sin ahorros y sin recurso legal, e instruí a mi abogado a cerrar todos los expedientes restantes sobre el asunto con una sola instrucción: no habrá más contacto. Me habían despojado de mi dignidad y me trataron como si fuera desechable, pero ahora eran ellos quienes quedaban descartados por la vida que creían asegurada para siempre. Ellos creyeron que nunca lucharía. Creyeron que mi silencio significaba rendición. Se equivocaron. Revisé los documentos legales actualizados que me envió mi abogado confirmando que todas las obligaciones ligadas a la propiedad habían sido permanentemente desvinculadas de mi nombre y que los intentos de Mateo de impugnar la venta habían sido sumariamente desestimados por los tribunales debido a su total falta de propiedad o contribución financiera, dejándolo sin derecho a exigir compensación ni revertir la transferencia. Autoricé a la empresa de almacenamiento a emitir un aviso final a Mateo exigiendo el pago inmediato de las tarifas vencidas o enfrentar la liquidación de todos los artículos restantes, sabiendo que su situación financiera hacía el cumplimiento casi imposible y que los muebles de diseñador y bienes de lujo de Estrella pronto serían subastados a desconocidos. Mateo contactó a parientes lejanos uno por uno intentando pedir prestado suficiente dinero para asegurar una vivienda para su familia, pero supe por conocidos en común que todos los familiares se negaron tras enterarse de cómo él y Estrella me habían tratado durante mi estancia en su casa, y no sentí lástima al saber que la red familiar en la que una vez confiaron se había derrumbado bajo el peso de su traición. Los padres de Estrella, que una vez se burlaron de mí por ser demasiado vieja para adaptarme a la vida moderna, ahora se encontraban confinados a un alquiler de 2 habitaciones donde cada una de sus peticiones era recibida con suspiros y resentimiento por parte de una pareja que ya no podía fingir tener todo bajo control. Arreglé con mi asesor financiero mover una parte de las ganancias de la venta de la casa a inversiones que generarían ingresos pasivos suficientes para el resto de mi vida, asegurando que nunca más tendría que considerar las opiniones o necesidades de quienes me trataron como prescindible. Mi abogado me informó que Mateo había enviado múltiples cartas suplicando mediación, alegando que los padres de Estrella habían manipulado la situación y prometiendo asumir la responsabilidad por su comportamiento pasado si solo consideraba permitirles volver a mi vida, pero le instruí devolver cada carta sin abrir con una sola declaración: Soledad no tiene más obligaciones ni interés en comunicarse. La desesperación de Mateo alcanzó nuevas alturas cuando intentó contactar directamente al agente inmobiliario, exigiendo una explicación por la venta y amenazando con acciones legales, solo para que le recordaran nuevamente que su nombre nunca apareció en un solo documento y que cada transacción se realizó en pleno cumplimiento de las leyes de propiedad. Según se informa, Estrella culpó completamente a Mateo por la pérdida de la casa, gritándole frente a sus hijos mientras sus padres le exigían que solucionara la situación de inmediato, y me imaginé su creciente pánico al darse cuenta de que ya no quedaba ninguna solución que ofrecerles. La empresa de almacenamiento envió un aviso final confirmando la liquidación de todos los artículos no reclamados, y les instruí proceder sin demora, sabiendo que ahora la familia de Mateo y Estrella tendría que reemplazar cada posesión con sus propios fondos mientras luchaban con los nuevos costos de alquiler y deudas crecientes. Instruí a mi abogado preparar una carta de cese y desistimiento para cualquier intento adicional de contacto, dejando claro que habría consecuencias legales si Mateo o Estrella persistían en intentar involucrarme en sus problemas. Me habían despojado de mi papel de madre y abuela, borrado mi presencia de la casa que construí y me trataron como si mi existencia fuera un inconveniente que debía ser eliminado en silencio,
Pero ahora eran ellos quienes habían sido borrados de todo registro de propiedad y se quedaron sin la estabilidad que daban por sentada. Asumieron que los perdonaría una vez que expresaran arrepentimiento. Asumieron que sus disculpas serían suficientes para revertir su caída. Se equivocaron. Recibí la actualización final de mi abogado confirmando que el último intento de Mateo de impugnar la venta había sido desestimado sin consideración porque todos los registros legales y financieros demostraban su absoluta falta de propiedad o contribución, dejándolo sin otra opción que aceptar la pérdida total de la casa que alguna vez creyó pertenecía por completo a su familia. Autoricé la liquidación de todos los artículos restantes en el almacén después de que Mateo no pagara las tarifas vencidas, sabiendo que cada mueble y cada electrodoméstico de los que Estrella alguna vez se jactó ante sus amigas ahora serían vendidos a desconocidos a precios de descuento, mientras ella se apresuraba a explicar la desaparición de sus pertenencias a sus padres. Me llegaron informes a través de parientes lejanos de que la familia de Mateo y Estrella se había visto obligada a mudarse a un pequeño apartamento de 2 habitaciones con paredes descascaradas y sin espacio para sus padres, quienes tuvieron que buscar alojamiento temporal con primos lejanos que resentían la imposición y se preguntaban por qué la pareja de ancianos no tenía un hogar propio a pesar de años de depender de la familia de Mateo para su comodidad y apoyo. Según se informa, las quejas de Estrella sobre su situación aumentaban cada semana, mientras acusaba a Mateo de no proteger a su familia y le exigía que encontrara una solución, negándose ella misma a buscar empleo e insistiendo en que seguía siendo mi responsabilidad intervenir porque yo era la razón por la que sufrían. Mateo envió más cartas a mi abogado suplicando una oportunidad de reconciliación y prometiendo tratarme con el respeto que merezco si tan solo consideraba ayudarlos a recuperar la estabilidad, pero instruí a mi equipo legal que devolviera cada sobre con una advertencia formal de que más intentos de contacto resultarían en cargos por acoso. Estrella comenzó a contactar a mis antiguos vecinos y amigos, intentando manipularlos para que me presionaran a perdonar a su familia y brindarles apoyo financiero, pero ellos se negaron después de escuchar cómo había hablado de mí durante su estancia en mi casa, recordando sus risas y palabras despectivas sobre mi edad y mis valores irrelevantes. Revisé los últimos estados de cuenta bancarios que mostraban el crecimiento de mis inversiones y sonreí al saber que nunca más tendría que considerar las necesidades de Mateo ni soportar las críticas de Estrella, y finalicé planes para donar una parte de mis fondos a organizaciones que apoyan a madres solteras abandonadas por sus familias, sabiendo que había otras personas que merecían ayuda mucho más que quienes me habían traicionado. Los padres de Estrella, que antes exigían dietas especiales y habitaciones privadas, ahora se encontraban compartiendo un pequeño cuarto de invitados en la casa de un pariente donde apenas toleraban su presencia y sus demandas eran ignoradas, obligándolos a experimentar por primera vez la incomodidad que me habían infligido sin dudarlo. Según se informa, el empleador de Mateo se enteró de la crisis habitacional de su familia después de que Estrella llamara repetidamente durante el horario laboral exigiendo que él se fuera temprano para encargarse de discusiones con propietarios y familiares, y su reputación en el trabajo se vio afectada cuando los colegas comenzaron a susurrar sobre el hombre que perdió una casa pagada en su totalidad por no apreciar a la madre que le había dado todo. Las amigas de Estrella, que alguna vez la admiraron por casarse con lo que creían era un hogar seguro y próspero, se distanciaron después de ver sus arrebatos públicos en redes sociales donde me acusaba de arruinar la vida de su familia omitiendo cada detalle de su propia crueldad y sentido de derecho. Sus hijos, que antes sonreían y me llamaban abuela con cariño, ahora luchaban por adaptarse a sus condiciones de vida inestables y, según se informa, preguntaban por qué no podían volver a la casa grande, preguntas que Mateo y Estrella evitaban responder porque la verdad expondría el egoísmo y la falta de visión que los llevó a su caída. Mi abogado confirmó que todas las barreras legales estaban en su lugar para asegurar que nunca más cargara con su presencia o demandas, y le instruí cerrar todos los asuntos pendientes con una sola declaración. Soledad no tiene obligaciones familiares ni deseo de reabrir contacto. Ellos creyeron que podían borrarme del hogar que construí. Creyeron que su comodidad duraría para siempre a mi costa. Creyeron que los perdonaría una vez que sufrieran lo suficiente. Se equivocaron. Revisé otro informe de mi abogado confirmando que Mateo y Estrella habían intentado presentar una queja formal contra mí ante un servicio de mediación familiar, alegando que actué de manera injusta y los dejé sin hogar sin previo aviso,
pero el caso fue inmediatamente desestimado cuando la evidencia mostró que yo era la única propietaria legal de la propiedad y que había seguido todos los procedimientos requeridos por la ley durante el proceso de venta y desalojo. Instruí a mi abogado que preparara una carta de cese y desistimiento para evitar más acoso y advertirles que cualquier intento adicional de difamación o interferencia resultaría en una acción legal inmediata con penalizaciones financieras que no estaban en posición de afrontar. Mateo envió otra carta a través de un conocido en común, suplicándome que me reuniera con él en persona para poder explicarme por qué las cosas habían sucedido como sucedieron y pidiéndome una última oportunidad para arreglarlo. Pero ordené al conocido que devolviera la carta sin abrir con instrucciones de no volver a actuar como intermediario para la familia de Mateo. Según se informa, Estrella les dijo a sus padres y a varios amigos que yo era una mujer cruel y egoísta, que había traicionado a su hijo y nietos después de años de vivir en su casa, pero quienes presenciaron su trato hacia mí durante reuniones familiares se negaron a apoyar su versión, recordando cómo me había menospreciado y excluido de las actividades familiares. La empresa de almacenamiento confirmó que todos los objetos no reclamados de la casa de Mateo y Estrella habían sido liquidados en una subasta pública, dejándolos sin muebles, electrodomésticos ni efectos personales más allá de lo que sacaron en maletas durante su apresurada salida de la casa. Los padres de Estrella, que antes exigían comidas especiales y alojamiento privado, ahora compartían una pequeña habitación de invitados en la casa de un primo lejano donde les prohibieron hacer solicitudes especiales y los trataban como huéspedes indeseados que habían excedido su bienvenida. Los intentos de Mateo por conseguir un apartamento más grande para su familia fracasaron repetidamente, ya que los arrendadores rechazaron sus solicitudes debido a su mal crédito e ingresos insuficientes, y su empleador lo reprendió por múltiples ausencias mientras intentaba equilibrar el trabajo, la búsqueda de vivienda y el creciente resentimiento de los padres de Estrella, quienes lo acusaban de destruir la vida a la que se habían acostumbrado sin aportar nada de valor ellos mismos. Instruí a mi asesor financiero para que consolidara y protegiera todos mis activos ante posibles reclamaciones futuras, garantizando mi independencia y libertad por el resto de mi vida. Los amigos de Estrella dejaron de responder a sus llamadas después de ver sus publicaciones en redes sociales culpándome del colapso de su familia, y varios la dejaron de seguir en silencio tras conversaciones privadas en las que reveló su arrogancia e ingratitud hacia la mujer que había financiado su estilo de vida cómodo durante años. Los hijos de Mateo, que antes corrían hacia mí con risas y cariño, ahora tenían dificultades en la escuela debido a la inestabilidad de su situación de vivienda y, según se informa, preguntaban a sus padres por qué ya no podían visitar la casa de la abuela, preguntas que Mateo evitaba responder porque la verdad expondría su propio papel en su sufrimiento. Recibí noticias de conocidos en común de que los padres de Estrella habían comenzado a decirles a los familiares que se sentían traicionados por Mateo por no asegurarles un lugar en la casa y que lamentaban haberse mudado, culpándolo completamente por la pérdida de su comodidad y seguridad mientras ignoraban los meses que pasaron tratándome como sirvienta. Según se informa, Mateo rogó a Estrella que ayudara buscando un trabajo de medio tiempo, pero ella se negó, insistiendo en que su papel era cuidar de sus padres e hijos mientras continuaba acusándome de abandonar a la familia, sin reconocer nunca los sacrificios que hice durante décadas. Instruí a mi abogado para que enviara un aviso final a Mateo y Estrella dejando claro que cualquier intento adicional de contactarme resultaría en órdenes de restricción y consecuencias financieras que no podrían afrontar. Y lo autoricé a reclamar daños y perjuicios si continuaban difundiendo declaraciones falsas sobre mí a familiares o conocidos. Ellos una vez creyeron que podían eliminarme de sus vidas en silencio y disfrutar de los beneficios de mis aportes sin enfrentar consecuencias, pero ahora aprendían que las acciones impulsadas por la avaricia y la falta de respeto tienen un costo para el que no estaban preparados. Supusieron que su desesperación me conmovería. Supusieron que su arrepentimiento merecería perdón. Supusieron mal. Recibí confirmación de mi abogado de que Mateo había hecho un último intento desesperado de contactarme presentando una moción solicitando mediación familiar, alegando angustia emocional y dificultades económicas como justificación para mi intervención, pero la solicitud fue rechazada de inmediato al presentar pruebas de que cada acción que tomé fue legalmente válida y éticamente justificada dado el trato que recibí en la casa que compré con mis propios fondos. Según se informa, Estrella llamó llorando a varios familiares y me acusó de destruir la vida de su familia, pero ninguno respondió con simpatía después de escuchar cómo ella misma se había referido a mí como una carga y se había reído de echarme sin mi consentimiento.
El empleador de Mateo le emitió una advertencia formal después de que sus repetidas ausencias y llamadas telefónicas interrumpieran las operaciones, y circularon rumores en su lugar de trabajo sobre cómo había sido desalojado de una casa completamente pagada por no proteger la dignidad de su propia madre. Los padres de Estrella, que antes exigían baños privados y comidas especiales, ahora vivían en una pequeña residencia para ancianos financiada en parte por asistencia gubernamental porque ningún familiar estaba dispuesto a alojarlos después de presenciar su sentido de derecho y desprecio hacia quienes los habían apoyado. Los hijos de Mateo, que ya no podían disfrutar de la gran casa y las comodidades que yo les proporcionaba, según se informa, preguntaban a sus padres por qué la abuela ya no los visitaba ni llamaba, y sus preguntas eran respondidas con evasivas airadas mientras Mateo y Estrella discutían sobre quién tenía la mayor culpa por el colapso de la familia. Instruí a mi abogado para que enviara una carta de cese y desistimiento advirtiendo a Mateo y Estrella que no hicieran más declaraciones difamatorias ni intentos de manipulación, y lo autoricé a reclamar daños y perjuicios si continuaban involucrando a terceros en sus esfuerzos por coaccionarme para obtener apoyo financiero. Mi asesor financiero confirmó que mis inversiones habían crecido de manera constante desde la venta de la casa, permitiéndome vivir indefinidamente sin temor a quedarme sin recursos, y comencé a explorar proyectos benéficos para ayudar a mujeres mayores que habían sido descartadas por hijos ingratos, asegurando que mi legado se extendiera mucho más allá de la traición de una sola familia. Según se informa, Mateo intentó reunirse conmigo fuera de mi nuevo edificio de apartamentos tras descubrir mi dirección a través de un antiguo conocido, pero seguridad lo rechazó de inmediato bajo estrictas instrucciones de no permitir contacto alguno con él ni con ningún miembro de su hogar, y recibí la confirmación de que abandonó el lugar llorando tras serle negada la entrada. Estrella hizo un último intento enviando a mi abogado un extenso correo electrónico describiendo la mala salud de sus padres y las luchas emocionales de los niños, pero me negué a leer el mensaje e instruí que se archivara sin leer junto con todas las comunicaciones previas. Su caída era ya completa, pues enfrentaban el desalojo de su actual vivienda de alquiler por falta de pago, y los padres de Estrella expresaron su arrepentimiento por haberse mudado alguna vez a la casa original, culpando a Mateo por no asegurarles un lugar en lo que creían sería su hogar permanente. Recibí noticias de que Estrella había comenzado a decirles a los vecinos que lamentaba sus palabras sobre mí y deseaba disculparse, pero no sentí nada al recordar cada momento en que despreció mis sacrificios y me acusó de aferrarme a valores anticuados mientras vivía de mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. Ellos creían que sus súplicas finales ablandarían mi determinación. Creían que me compadecería lo suficiente como para ayudarlos. Creían equivocadamente. Revisé el último informe de mi abogado confirmando que el desalojo de Mateo y Estrella de su propiedad de alquiler actual se había finalizado tras meses de renta impaga, obligándolos a mudarse a un apartamento más pequeño con paredes compartidas, sin privacidad y vecinos que se quejaban constantemente del ruido y el hacinamiento, mientras los padres de Estrella eran trasladados permanentemente a una residencia subsidiada para ancianos donde sus quejas sobre la calidad de la comida y el alojamiento eran ignoradas por el personal sobrecargado de trabajo. Instruí a mi equipo legal que emitiera una última advertencia de que cualquier intento adicional de contactarme directa o indirectamente desencadenaría de inmediato órdenes de restricción y sanciones económicas, asegurando su incapacidad de perturbar la vida que había construido sin ellos. Los hijos de Mateo ahora asistían a una escuela pública de menor categoría tras ser retirados de su anterior institución privada por limitaciones financieras. Y reportes de conocidos mutuos confirmaron que ambos niños expresaban confusión y tristeza por no tener más acceso a la gran casa que tanto amaban y porque su abuela ya no los visitaba. Preguntas que Mateo y Estrella seguían eludiendo con enojo y culpando a otros en lugar de ser honestos. Las antiguas amigas de Estrella cortaron la relación por completo tras enterarse de su comportamiento arrogante y el papel que desempeñó en alejarme, dejándola socialmente aislada y resentida mientras revisaba viejas fotografías de reuniones en la casa que creyeron sería suya para siempre. Finalicé planes para donar parte de mis bienes a organizaciones que apoyan a mujeres mayores abandonadas por sus familias, sabiendo que había incontables personas que merecían compasión y ayuda mucho más que quienes me trataron como un obstáculo para su comodidad y una carga a descartar sin dudar. Mi asesor financiero informó un crecimiento continuo en mi portafolio, garantizándome un nivel de vida que no requería concesiones, ni compromisos, ni obligaciones hacia nadie más que hacia mí misma. Creían que me derrumbaría ante su rechazo.
Creían que mi silencio significaba que había aceptado su juicio. Creían que los perdonaría una vez que sufrieran lo suficiente. Creían equivocadamente.